Un lobo puede recorrer más de 40 kilómetros en una sola noche. Acompaña minuto a minuto a uno de ellos y descubre decisiones, tácticas y momentos íntimos que normalmente pasan desapercibidos. Verás cómo lee el paisaje con el olfato, cómo coordina la caza con la manada, cómo protege y enseña a sus crías, y cómo administra el territorio hora tras hora. Cada minuto revela una estrategia de supervivencia o una emoción pura, tensión en la persecución, ternura en la guarida, vigilancia al anochecer. Si quieres entender de verdad cómo piensa y vive un lobo, y por qué su rol es vital para los ecosistemas, quédate y observa cada detalle. Amanecer y vigilancia. Los lobos son animales crepusculares que concentran gran parte de su actividad en las horas de luz tenue antes del día pleno, y su comportamiento está afinado para explotar ese momento. Cazan, patrullan y se comunican cuando la visibilidad mejora pero todavía es baja, por eso combinan visión, olfato y audición de forma eficiente. El ejemplar de referencia suele ser el lobo gris, Canis lupus, cuyas estrategias para vigilar el entorno son representativas del género. En terrenos abiertos muchos ejemplares toman posiciones elevadas para obtener mejor línea de visión. Al despuntar la claridad el grupo comienza a moverse de manera ordenada, unos miembros se estiran y sacuden el pelaje, mientras uno o dos individuos asumen una vigilancia más activa. Se nota que levantan el hocico para capturar la dirección del viento. Un lobo se coloca en un montículo cercano y gira la cabeza con lentitud, orejas orientadas hacia cualquier sonido. Silencio. Luego un aullido breve atraviesa la llanura y sirve para confirmar la localización del resto de la manada. En minutos sucesivos la vigilancia se intensifica y se hace más táctica. Algunos avanzan en filas sueltas, moviéndose con pasos bajos, mientras el vigía retrocede para informar con posturas corporales o vocalizaciones. Si detectan un olor sospechoso se paralizan con el torso rígido, las pupilas se contraen, las fosas nasales trabajan con más fuerza y la cola puede elevarse ligeramente, señal de atención. A veces uno de los lobos marca el borde del territorio con orina y vuelve a su puesto, es una forma de vigilar y a la vez reafirmar la presencia del grupo. La luz sigue aumentando y el equipo de vigilancia rota sus puestos para descansar sin perder cobertura visual. Se observan pausas breves para lamerse las patas o acicalar a un compañero, y después vuelven a escanear el horizonte. Cuando surge un indicio de presa, la comunicación se vuelve más urgente, gruñidos bajos y miradas rápidas que indican dirección y distancia aproximada. Así se transforma la vigilancia pasiva en preparación para la acción, todo ello sin romper la coherencia del grupo ni abandonar rutas seguras. Rutina de aseo y estiramiento. Los lobos dedican gran parte de su tiempo al aseo y al estiramiento porque esas conductas cumplen funciones claras: eliminación de parásitos externos, mantenimiento de la impermeabilidad y aislante del pelaje mediante la distribución de aceites cutáneos, y regulación de olores propios que facilitan la comunicación olfativa entre individuos. Además, el acicalamiento tiene efectos sociales medibles, el lamido mutuo reduce tensiones y refuerza jerarquías. Por ejemplo, las crías reciben lamidos frecuentes en el vientre y la región anal por parte de la madre o cuidadoras para estimular la eliminación de heces y orina durante las primeras semanas de vida, una conducta observada en cánidos que asegura la higiene y la supervivencia de los cachorros. Al incorporarse después de dormir, el lobo suele empezar con bostezos amplios y una extensión rápida del cuello. Luego sacude el cuerpo para desalojar partículas de nieve, polvo o agua. A continuación, lame primero las extremidades delanteras y las almohadillas, pasando la lengua con movimientos fuertes para retirar suciedad y posibles garrapatas adheridas. Después rasca con la pata trasera zonas inaccesibles como detrás de las orejas o a la altura de la cadera, y finalmente se revuelca sobre el lomo para que el dorso quede al alcance de la lengua. El proceso puede repetirse en varias fases hasta que el animal percibe el pelaje adecuadamente ordenado. Mientras unos individuos realizan acicalamiento autónomo, otros participan en acicalamiento social. Un ejemplar se acerca de forma sumisa,
coloca la cabeza bajo el cuello o a un costado del otro y comienza a lamer la nuca y la base de la cola, zonas donde se concentran feromonas y donde es más fácil comprobar el estado del pelaje. Los cuidados pueden ser asimétricos, por ejemplo, los adultos limpian las orejas y el hocico de los cachorros con mayor insistencia, retirando restos de alimento y posibles residuos pegajosos que dificultan la respiración o la vista. Es habitual que el acicalamiento vaya acompañado de vocalizaciones suaves y posturas relajadas que indican confianza. Los estiramientos que siguen al aseo no son meras exhibiciones, constituyen pandiculación, una secuencia que restablece la flexibilidad articular y mejora el riego sanguíneo muscular antes de la actividad. Primero se extiende el cuello y se arquea la columna hacia abajo, luego se estiran las patas delanteras con los codos apoyados y las garras extendidas, para terminar empujando con los posteriores y estirando los isquiotibiales. Ese patrón prepara al lobo para correr o para mantenerse alerta sin riesgo de tirones. Observaciones de campo muestran que tras periodos largos de reposo la manada tiende a sincronizar estos estiramientos, adoptando una breve cohesión física que facilita la salida conjunta hacia la caza o el patrullaje. Exploración del territorio. Los lobos son animales marcadamente territoriales y su exploración del área no es casual, responde a la necesidad de conocer la ubicación de presas, detectar intrusos y mantener la cohesión del grupo. Se mueven siguiendo corredores naturales, crestas, linderos de bosques, riberas y antiguos senderos de ungulados, porque estos trazados concentran olores y pasos de otros animales. Con frecuencia inician la patrulla en los puntos de encuentro del grupo, donde se reagrupan tras periodos de caza o descanso, ahí planifican rutas que maximicen la detección de señales ajenas. Al ponerse en marcha, los individuos alternan tramos de marcha rápida con pausas para olfatear y marcar, y la primera indagación suele ser visual y olfativa. Una parada intensa frente a un árbol o roca permite recolectar información, se olfatea el suelo, se inspeccionan deposiciones previas y se usa el órgano vomeronasal para captar feromonas. Luego un lobo puede levantar la pata y orinar, o depositar heces en lugares elevados y visibles. Se araña el suelo tras marcar, sirviendo como refuerzo visual y olfativo. La mezcla de señales químicas y señales físicas hace que la demarcación sea persistente. Cuando detectan marcas recientes de otros cánidos, el comportamiento es meticuloso. Se acercan lentamente, giran la cabeza para captar matices en el olor y pueden lamer o frotar el hocico en el suelo, actúan como si leyeran un mensaje, el sexo del intruso, su tamaño aproximado y si procede de un grupo conocido. Si la evidencia indica una amenaza, los lobos aumentan la frecuencia de sus señales colectivas. Entonces se producen vocalizaciones breves o largos aullidos que sirven para reafirmar la propiedad del área y coordinar a la manada desde puntos dispares. La patrulla fronteriza también incluye comprobaciones de posibles puntos débiles, vallas, zonas de paso humano y claros recientes. Su desplazamiento es estratégico y a menudo predecible para quienes conocen el terreno, siguen líneas de visibilidad que permiten detectar a distancia y eligen coberturas para mantener el sigilo. En terrenos con mayor densidad de presas la frecuencia de marcaje y patrullaje puede ser menor, porque el objetivo principal, alimentarse, reparte la presión. En áreas pobres en recursos, las revisitas se intensifican para defender lo que hay. Durante la exploración no falta la comunicación táctil entre miembros. Se observan roces laterales, lamidos rápidos y paradas para olfatear las patas y hocicos de los compañeros. Esos intercambios reafirman vínculos y redistribuyen información recogida por cada individuo. Un ejemplo claro es cuando un joven retorna de un patrullaje lateral con información sobre un rastro fresco, los adultos lo reciben oliendo y respondiendo con señales vocales cortas, y enseguida se reajustan las rutas alrededor del punto investigado. La memoria del paisaje es otra herramienta. Los lobos recuerdan hitos olfativos y físicos y crean rutas habituales que optimizan la detección de intrusos y la búsqueda de presas. Por ejemplo, un paso frecuente en la cresta de un valle se convierte en un corredor de alto valor informativo,
ahí se concentran marcas y aullidos para maximizar la señalización hacia el exterior. Todo el proceso es dinámico, adaptándose a cambios estacionales en la disponibilidad de alimento y a la presencia humana, y por eso una exploración puede variar mucho de un día a otro. Caza matutina, estrategia y persecución. Los lobos utilizan el olfato como herramienta principal al amanecer, detectando señales de presas a distancia y leyendo las corrientes de olor que cambia con el viento. En los primeros minutos tras la primera luz, rastrean huellas frescas y restos de excremento para confirmar la dirección y el tamaño probable del objetivo. También observan la actitud de la manada y la posición del sol para planear la aproximación. En bosques templados suelen dirigir sus movimientos hacia claros y orillas de ríos donde los ungulados suelen pastar al amanecer. En tundra o estepa la visibilidad es mayor, pero también lo es la exposición, ahí la estrategia se ajusta para evitar ser detectados desde lejos. A los 5 a 10 minutos se establece la disposición táctica, algunos individuos se colocan en alto para vigilar, otros bajan hasta colocarse a favor o en contra del viento según convenga. La dirección del viento marca la decisión. Se comunican con leves movimientos de cabeza y la rigidez de la cola, sin aullar ni ladrar, porque el silencio preserva la sorpresa. Un ejemplo concreto, al cazar ciervos en un claro ribereño, los lobos aprovechan las sombras proyectadas por la vegetación para romper la línea visual y aproximarse en semicírculo. Un ejemplar más audaz hace de anzuelo para atraer la atención del grupo. Entre los 10 y 20 minutos la maniobra se vuelve de acecho a aproximación activa. Un par de lobos se adelantan a baja altura, cabeza baja y orejas hacia adelante, otros se sitúan lateralmente para cerrar las rutas de escape. La persecución no suele ser un sprint inmediato. Es una sucesión de embates y pausas, cada una calculada para desgastar. Cuando, por ejemplo, persiguen un alce joven, prefieren acorralarlo hacia terreno abierto o hacia barrancos donde el animal pierde capacidad de maniobra. Alrededor de los 20 a 30 minutos se produce la rotura de la formación y el inicio de la persecución más intensa. Un lobo desencadena la huida con una carrera cortísima y explosiva, los restantes aceleran para flanquear y cortar la trayectoria. A menudo hay relevos, uno persigue al frente durante un tramo mientras otro conserva energía para el remate. Esto es evidente en cacerías de largo alcance, como las de caribú, donde la resistencia y la gestión del esfuerzo son determinantes. En los minutos finales, la fase de cierre se focaliza en inmovilizar y morder en puntos vulnerables, como los flancos, la ingle o la nuca, dependiendo del tamaño de la presa. Los lobos acostumbran a morder por turnos para evitar lesiones graves entre ellos y para mantener la presión constante sobre el animal. Si la presa cae en terreno complicado, por ejemplo en zonas pantanosas, los atacantes aprovechan la pérdida de equilibrio para atacar el cuello y asfixiar o causar daño letal rápido. Tras la captura siguen minutos de vigilancia y reorganización, uno o dos individuos vigilan el perímetro y el resto comienza a alimentarse siguiendo el orden social implícito. Los lobos son conscientes de los riesgos de carroñeros y depredadores mayores, por eso se apresuran a consumir las partes más nutritivas y protegen la presa hasta que la amenaza disminuye. En conjunto, la caza matutina es un proceso de observación, lectura del viento, aproximación silenciosa y persecuciones por relevos, todo coordinado por lenguaje corporal y ejemplos previos dentro de la manada. Almuerzo y descanso. Los lobos son carnívoros sociales que organizan la comida en función del tamaño de la presa y de la jerarquía del grupo. Por lo general la manada consume primero las partes más nutritivas, como hígado y otros órganos internos. Cuando la presa es grande, como un ciervo o un alce, los adultos dominantes suelen acceder primero a la carne fresca. Luego los subordinados y, finalmente, los cachorros, reciben su porción. Al llegar al lugar de la captura a menudo arrastran o esconden la presa bajo matorrales o nieve para reducir la visibilidad ante carroñeros. Los lobos desgarran la piel y la musculatura con fuertes mordidas y tirones, actúan en equipo para separar porciones.
En el caso de presas pequeñas la ingestión puede ser casi inmediata, mientras que las presas mayores se comen por partes. También es frecuente que regurgiten alimento semidigerido para alimentar a los cachorros que no pueden masticar aún. Después de la comida comienzan los comportamientos de reposo y mantenimiento, necesarios para la digestión y la recuperación de energía. Algunos individuos hacen guardia en la periferia, otros se acurrucan juntos para conservar calor. Es habitual el acicalamiento mutuo, que refuerza la cohesión del grupo y ayuda a eliminar parásitos. A veces entierran o cubren los restos bajo hojas o nieve con la intención de volver más tarde y aprovecharlos. Mientras descansan permanecen vigilantes frente a posibles depredadores o carroñeros humanos, y su sueño suele ser ligero y fragmentado para responder con rapidez. Los cachorros suelen alternar entre sueño y juegos cortos que estimulan sus habilidades de caza futuras. Al reactivarse se estiran, bostezan y se ponen en movimiento en grupo, listos para desplazarse hacia nuevas zonas de caza o para seguir cuidando la manada. Interacciones sociales y juego. Los lobos viven en manadas familiares donde la comunicación constante, tanto vocal como corporal, organiza la vida cotidiana. Las interacciones sociales sirven para coordinar la caza, el cuidado de las crías y la transmisión de conductas esenciales. A menudo los miembros se reconocen por olores únicos y por patrones de comportamiento repetidos. Además del olfato, el contacto físico, lamidos en el hocico, frotamientos y acicalamiento mutuo, refuerza lazos y calma tensiones tras disputas. Las sesiones de juego comienzan precozmente en la vida de los cachorros y son altamente estructuradas. El juego incluye persecuciones, derribos simulados y mordisqueos suaves que imitan el combate real pero sin causar daño. Se utilizan señales claras para marcar la intención lúdica, por ejemplo la postura de invitación con el cuerpo bajo y las patas delanteras extendidas, y vocalizaciones agudas que difieren de un gruñido real. Los adultos también participan. Por un lado enseñan técnicas motrices que serán útiles en la caza, y por otro lado practican inhibición de la mordida y control de la fuerza, habilidades críticas para minimizar lesiones en la manada. Cuando surge una tensión, el juego a menudo actúa como mecanismo de conciliación y reset social. Tras un conflicto menor es frecuente ver a los protagonistas iniciar una secuencia juguetona que disminuye la agresividad. También sirve para ajustar las relaciones jerárquicas sin recurrir a peleas peligrosas, porque mediante turnos en la persecución o en la sumisión simulada los individuos prueban límites y aceptan roles. Por ejemplo, un subadulto puede provocar a un adulto con una invitación a jugar. Si el adulto acepta, se refuerza la tolerancia y la cohesión grupal. En la práctica diaria, las interacciones lúdicas se integran con otras actividades. Después de alimentarse los cachorros suelen agruparse y jugar vigorosamente, y la noche puede traer juegos silenciosos que aprovechan la oscuridad para practicar el acecho. Las observaciones etológicas recomiendan fijarse en la combinación de señales, bocas abiertas, orejas relajadas, mordeduras inhibidas y cambios de ritmo en la persecución, para distinguir juego de agresión. En definitiva, el juego en la manada es a la vez escuela y pegamento social. Siesta y termorregulación. Los lobos combinan adaptaciones físicas y conductuales para mantener la temperatura corporal estable durante las horas de descanso. Su pelaje está formado por dos capas, una capa interna más densa que actúa como aislante y una capa externa de pelos más largos que repele la humedad y reduce la pérdida de calor por aire y agua. Muchas poblaciones muestran hábitos crepusculares, lo que significa que concentran la actividad al amanecer y al anochecer y pasan las horas centrales del día en reposo, cuando las temperaturas suelen ser más altas. Además, los ejemplares que crían cachorros ajustan su comportamiento de descanso para proteger a los jóvenes, que termorregulan peor. Cuando el calor aprieta, la conducta es la herramienta principal. Los lobos buscan sombra natural, matorrales densos, troncos caídos, o cortinas de árboles, y suelen elegir suelos más frescos como lechos. Arena húmeda cerca de un arroyo o parches de tierra compacta absorben calor con menos intensidad que rocas expuestas.
A veces se estiran para aumentar la superficie corporal en contacto con el suelo y favorecer la pérdida de calor. Otras veces se colocan de lado con la barriga hacia arriba para exponer zonas menos peludas y acelerar la disipación térmica. También se observan cambios en la posición conforme se mueve el sol, se reacomodan para mantener sombra o buscar brisas. Durante estas siestas mantienen un estado de alerta somnolienta y algunos adultos quedan en guardia. Los mecanismos fisiológicos complementan estas conductas. El principal método para refrescarse es la ventilación rápida por la boca, es decir, el jadeo, ya que los cánidos poseen pocas glándulas sudoríparas distribuidas y dependen mínimamente de la transpiración cutánea. Las glándulas sudoríparas que sí tienen están concentradas en las almohadillas de las patas. La vasodilatación en la periferia facilita liberación de calor cuando es necesario. Por el contrario, ante frío nocturno o corrientes frescas, la vasoconstricción reduce la pérdida de calor. Además, la erección del pelo de cobertura aumenta el espesor del aislante. En estaciones cálidas los lobos mudan parte del subpelo para disminuir la capacidad aislante y mejorar la disipación. En el seno de la manada la termorregulación durante el descanso es un proceso social y dinámico. Los adultos a menudo acunan a los cachorros en el centro del grupo para que estos conserven el calor y en noches frías se enrollan cubriendo el hocico con la cola para proteger vías respiratorias y minimizar pérdidas de calor. En contraste, en días calurosos se separan ligeramente al dormir y alguno puede tumbarse sobre zonas húmedas para bajar su temperatura corporal. Estas estrategias reducen el gasto energético y el consumo de agua, lo que es especialmente ventajoso en ambientes con recursos limitados. Observaciones de campo confirman que, más allá del simple reposo, la siesta es un periodo activo de regulación térmica en el que conducta, fisiología y estructura social se integran. Defensa del territorio y marcaje. Los lobos marcan con orina, heces y secreciones glandulares en puntos estratégicos del paisaje. Son lugares que quedan expuestos al viento y a la vista, como cruces de senderos, lomas y claros junto a ríos. También emplean el rascado del suelo y el frotamiento de flancos o cabeza contra troncos para transferir feromonas y aceites de la piel. Las deposiciones en latrinas comunales, ubicadas en áreas de paso frecuente, concentran información sobre los individuos de la manada y sirven como señales claras para intrusos. En muchos casos otro lobo pasa por encima de una marca previa, sobreescribiéndola, es una práctica común para indicar presencia reciente. El aullido complementa el marcaje olfativo porque transmite la ocupación del territorio a larga distancia. Un aullido puede activar una respuesta de patrulla, el grupo se mueve en silencio, olfateando y dejando marcas en puntos clave. El reparto de roles dentro de la manada influye en quien marca más, la pareja reproductora suele intensificar las señales en los límites mientras que los subordinados refuerzan rutas internas. Se evita la confrontación directa siempre que las señales funcionen. Cuando dos manadas se aproximan, la interacción sigue una escala de intensidad reconocible, primero señales olfativas y auditivas, luego exhibiciones visuales como erizar el pelaje, erguir la cola y mostrar los dientes. La pelea es la última opción. Un ejemplo de dinámica típica ocurre cuando una hembra detecta olor de extraños en un collado y regresa al núcleo de la manada para inducir una patrulla. Los adultos inspeccionan las marcas y responden con sobremarcado y aullidos coordinados. La comunicación química permite que los lobos conozcan sexo, edad relativa y estatus reproductivo de quien dejó la marca, sin necesidad de confrontación. Las condiciones ambientales condicionan la eficacia del marcaje. La lluvia, la exposición solar y la temperatura afectan la persistencia de los compuestos volátiles. Por eso los lobos eligen puntos protegidos y con buena circulación de aire para que las señales se dispersen hacia territorios vecinos. En terrenos montañosos se favorecen las crestas por la mayor difusión del olor. Además, cuando hay cachorros en la temporada de cría, la defensa territorial se intensifica alrededor de las zonas de descanso de los jóvenes para proteger rutas de provisión. Desde el punto de vista práctico para la investigación y la conservación,
Los puntos de marcaje son ventanas para monitorizar poblaciones. Localizarlos facilita el muestreo de heces y la identificación de individuos mediante análisis genéticos, sin capturas. En el terreno, un guardabosques observa rastros de sobremarcado y latrinas para trazar límites funcionales entre manadas. Así, la defensa del territorio y el marcaje actúan como un sistema integrado de señales químicas, visuales y acústicas que mantiene el equilibrio entre comunicación y evitación del conflicto físico. Patrullaje vespertino. Los lobos son animales crepusculares, por lo que su actividad se intensifica al atardecer y esa hora es clave para el mantenimiento del territorio y la cohesión del grupo. Realizan patrullajes sistemáticos que combinan vigilancia, marcaje olfativo y evaluación de presas potenciales. Usan vías de menor gasto energético como senderos, márgenes de ríos y crestas, y se apoyan en puntos fijos de olor, árboles, piedras prominentes o pilas de ramas, donde depositan señales químicas. Además de orina y heces, emplean las glándulas interdigitales y las glándulas situadas en la base de la cola para dejar mensajes específicos sobre identidad, estado reproductivo y salud. Al inicio del recorrido el núcleo familiar se reúne y evalúa. El individuo que suele marcar la pauta se adelanta, olfatea el aire y el suelo, y decide la dirección. Caminan en fila o en abanico según el terreno. A veces avanzan lentos, otras veces aceleran. Un ejemplo, en un tramo de bosque denso los ejemplares se mantienen cerca de las huellas de ungulados para comprobar pasos recientes. En llanuras abiertas siguen límites de vegetación y zonas bajantes donde el olor de presas puede concentrarse. Durante la primera fase se alternan paradas cortas con tramos de marcha continuada. Un perro se detiene y raspa la tierra para depositar heces. Otro levanta la cola y rocía con la orina sobre un tocón. Las hembras adultas pueden frotar la cara contra un poste olfativo si hay cachorros en el territorio para reforzar la señal familiar. Escuchan atentamente, un aullido breve puede desencadenar respuestas a distancia o confirmar la ausencia de intrusos. Los aullidos sirven tanto para delimitar como para recomponer la formación cuando el grupo se dispersa por obstáculos. A mitad del patrullaje revisan los puntos débiles de la frontera. Buscan señales de incursiones recientes, pelos, huellas frescas o restos de presas. Si detectan olor ajeno, intensifican el marcaje en ese tramo y colocan guardias más próximos. También aprovechan para sondear oportunidades de caza, rastrean rastro de venados, alces o pequeños ungulados y deciden si seguir o posponer un ataque hasta la noche. La toma de decisiones es colectiva y puede implicar movimientos sincronizados y silenciosos. En tramos finales suelen reducir la intensidad del marcaje y vuelven hacia los lugares de reunión donde esperan cachorros o individuos impedidos. Realizan acicalamiento mutuo y repasan las señales olfativas recién depositadas para reafirmar la propiedad. Al concluir, el grupo regresa a un lugar protegido para descansar o alimentar a los jóvenes, habiendo renovado la geografía química de su dominio y obtenido información actualizada sobre recursos y amenazas. Caza nocturna y cooperación. Los lobos son depredadores sociales que aprovechan la baja luminosidad y el silencio de la noche para coordinar cacerías más efectivas, y su éxito depende tanto de habilidades sensoriales como de estrategias grupales. Poseen una visión adaptada a la penumbra gracias al tapetum lucidum, además de un olfato y una audición muy desarrollados que les permiten detectar y seguir presas a distancia. La cooperación reduce el riesgo individual y permite atacar animales mucho más grandes de lo que un lobo solo podría someter. Es un hecho observado en múltiples ecosistemas. Manadas organizadas tienden a centrar sus esfuerzos en ejemplares vulnerables de ungulados como ciervos, alces o bisontes, donde la coordinación multiplica las opciones de éxito. Al caer la noche se inicia la vigilancia. Los adultos se levantan y realizan rápidas comprobaciones del viento y de los rastros olfativos, y algunos ejemplares avanzan unos pasos para olfatear el terreno. Silencio total. Acto seguido, se mueven en fila india por senderos conocidos o por atajos,
protegiéndose entre la maleza y aprovechando las sombras del bosque. Un miembro experimentado suele marcar el rumbo y los demás responden con gruñidos bajos, jadeos controlados y miradas fijas. La comunicación es constante pero discreta. Mientras tanto, los jóvenes observan y aprenden, no participan plenamente en el primer tramo de la operación. Poco después viene la fase de reconocimiento y reparto de roles, se designan flanqueadores que tomarán posiciones laterales, corredores que atraerán al animal hacia una trampa natural y bloqueadores que cortarán rutas de escape. Silencio calculado. Si la presa está junto a un río, la manada puede empujarla hacia el agua, en llanuras abiertas se aprovecha el viento para acercarse sin ser detectados. Algunos lobos hacen contacto visual con la presa y con sus compañeros, ajustando la distancia con pasos suaves. Cuando la persecución se inicia, se observa un relevo dinámico, los que tiran de la carrera ceden eventualmente a otros para mantener la presión sin agotarse. Es táctica pura. La persecución puede alternar explosiones de velocidad con largos tramos de trote sostenido, la estrategia es agotar al animal y fragmentar su defensa. Precisión y timing. En el momento del acoso final, los flanqueadores cierran el cerco y uno o dos individuos atacan para inmovilizar. Es peligroso. Tras la captura, la manada no solo consume la presa, protege el sitio, vigila y reparte las porciones según necesidad y jerarquía social implícita. Algunos adultos regresan al asentamiento para traer a las crías mediante carne regurgitada, mientras que otros permanecen para defender el botín de carroñeros y de posibles depredadores competidores. Minuto a minuto, la caza nocturna también es una escuela, cada movimiento se copia y se corrige por los jóvenes que observan, y las señales son refinadas con la práctica. La eficiencia colectiva se debe a esa memoria social y a la capacidad de leer el comportamiento del otro en tiempo real. Al final de la noche, la manada reduce su actividad, lame heridas, comparte los restos y reposa en un radio protegido. Algunas comparten turnos de guardia hasta que el cansancio exige silencio absoluto. Así concluye una operación en la que la cooperación y la especialización de roles determinan la diferencia entre el hambre y la supervivencia. Noche, observación y descanso. Los lobos suelen mostrarse más activos en las horas crepusculares y nocturnas, sus ojos reflejan la luz gracias al tapetum lucidum, lo que mejora la visión en condiciones de poca iluminación y les permite detectar movimiento donde otros depredadores no lo harían. Además, el sentido del olfato les guía por senderos de olor viejo y reciente, con el localizan marcas territoriales y restos de presas. Su audición es muy fina y puede diferenciar frecuencias y direcciones, por eso un ruido leve en el monte suele provocar una reacción inmediata. Todo esto configura una noche en la que observación y descanso se alternan según las necesidades del grupo. Al caer la oscuridad, adultos y subadultos pasan de la inactividad diurna a recorrer bordes del territorio y senderos conocidos, olfateando y actualizando el mapa químico del área. Habrá momentos de movimiento tranquilo y otros de estancamiento absoluto. Un lobo se detiene, levanta la cabeza, inmoviliza las orejas y evalúa el paisaje sonoro. En pack denso se producen llamadas largas que se elevan en la ladera para confirmar posiciones y coordinar sin acercarse demasiado. Así, incluso lejos unos de otros, mantienen cohesión. Cuando no patrullan, varios ejemplares adoptan posturas de espera, con el hocico apuntando hacia el viento, listos para reaccionar. Durante las horas más silenciosas, el grupo busca lugares donde acostarse, un lecho de hierba aplastada, una depresión en la tierra o la protección de un matorral. Los individuos se acurrucan para conservar calor, los cachorros, cuando los hay, se quedan en un punto de reunión protegido mientras los adultos realizan rondas cortas. El sueño no es continuo, alternan fases de reposo profundo con sueños rápidos y despertares breves en los que uno o dos miembros inspeccionan el entorno. Los rangos sociales influyen, los alfas suelen elegir los sitios más resguardados y algunos vigilan más tiempo, proporcionando seguridad al resto. Las interrupciones pueden ser mínimas o intensas según estímulos externos.
un olor nuevo, el chasquido de una rama o el aullido lejano de otra manada provocan un aumento inmediato de atención. En noches de viento fuerte, se acurrucan más juntos y buscan orientarse en el sentido de las corrientes para reducir la exposición. Tras una cacería exitosa, la noche se llena de breves periodos de consumo rápido seguidos de largos reposos grupales. Por el contrario, en noches de escasez, la vigilancia se intensifica y las siestas se acortan. Así, la noche del lobo es un tejido dinámico donde la observación constante y el descanso efectivo se complementan para mantener viva a la manada. Hoy recorrimos un día en la vida de un lobo, minuto a minuto, el amanecer vigilante, la patrulla del territorio, la dinámica de la manada en la casa, el momento de la comida y la jerarquía, las siestas bajo la sombra, el cuidado de las crías y, finalmente, el aullido que llena la noche. En resumen, cooperación, instinto, comunicación y supervivencia, todo entre paisajes que cambian con la luz del día. Si te conmovió la mirada del lobo o te sorprendió alguna escena, compártelo en los comentarios. ¿Qué minuto te impactó más? Si quieres seguir explorando este mundo, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos sobre crías en crecimiento, técnicas de caza en invierno, cámaras trampa y proyectos de conservación que ayudan a estas especies. Dale like si disfrutaste el recorrido y comparte para que más personas conozcan la vida real de la manada. Hasta la próxima, cuando volvamos a seguir a estos viajeros del bosque y sus historias minuto a minuto.